¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el ingeniero Luis Alberto Villar Navarro, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos. Vengo desarrollando por casi 10 años los sistemas de protección contra incendios en las áreas de ingeniería y proyectos en distintas empresas. Actualmente estoy como consultor en Telefónica Ingeniería de Seguridad, día a día tratando de impulsar esta profesión, esta carrera que realmente es muy atractiva y es muy importante dentro de nuestra sociedad, ¿no? Iniciamos con la primera pregunta, si realmente hemos aprendido la lección. ¿Por qué? Porque recurrentemente y en los últimos años, hemos visto cómo las distintas organizaciones, tanto privadas como públicas, no se están preocupando por hacer respetar las distintas normativas relacionadas a la protección contra incendios. Por ejemplo, repasemos el primer caso emblemático, ¿no? Mesa Redonda, año 2001, hace más de 18 años, la herida todavía no cierra. ¿Cuántos fallecidos? 277 fallecidos, más de 3 centenares de heridos, 180 desaparecidos, creo que medio millar de personas intoxicadas por este humo, unas pérdidas de 10 millones, cero culpables. Y hasta el momento creo que nadie dijo, o no, nadie ha hallado la razón, o nadie ha hallado a esa persona o a esas personas que fueron parte de este siniestro y que realmente no se han hecho responsables, y vemos actualmente que no hay una política en cuanto a seguridad. Todavía carecemos de eso y lo podemos comprobar día a día. Todavía sigue habiendo la misma situación de riesgo con muy poca o muy leve preocupación por la seguridad. En el siguiente caso, ¿no? Al siguiente año tuvimos una discoteca en la cual, si bien es cierto, fallecieron menos personas, 29, hubieron una cantidad de heridos, pero hubo una falla que, si se hubiera respetado los reglamentos, las normas, empezando porque no se debe operar sin un permiso vigente, las puertas de evacuación no eran las adecuadas, no se siguieron parámetros de riesgo, lo que ocasionó que estas personas se inmiscuyeran en un foco en el cual no pudieron escapar, ¿no? Igual creo que todos conocemos el caso. Tantos años se ha dilatado para poder tener realmente a los culpables, de los cuales entiendo que todavía 2 están fugados, y siguen habiendo lamentablemente riesgos que puedan volver a tener un caso como este. Otro evento que pasó hace un par de años nada más, aquí en el Callao, no, disculpen, esto fue en el Agustino, que se incendió una fábrica de zapatos. Igual, nadie sabe cómo se inició el fuego, no hay la investigación, o no hay la intención de buscar la culpabilidad con el objetivo de que esto no vuelva a ocurrir, porque eso es a lo que vamos. Bueno, tuvimos un evento, pero ¿quién lo ocasionó? ¿Cómo se generó? Para que no vuelva a ocurrir. Y 3 fallecidos, lamentablemente, en este caso, si bien es cierto, las pérdidas materiales fueron inmensas. Lo que nos dolió como país fue que personas voluntarias, a las cuales prestan su tiempo para una noble labor, se vieron afectadas porque alguien no cumplió las normas, porque alguien no hizo que se cumplan las normas, ¿no? Por favor, otro caso que no escapamos, ¿no? Un centro comercial muy reconocido, el Arcomar. Se incendió una zona gracias a
a la oportunidad de que no había mucha gente, fue un horario que no había mucha conglomeración de personas, si no hubiera sido, creo que más sonado el caso, hubieron 4 fallecidos y no se sabe el informe, no se sabe si hay culpables. Y lo poco que se puede conocer de esto es que la ruta de evacuación donde ocurrió el evento inicial fue cambiada por unas oficinas, pues porque nadie lo usaba, porque nadie se fijó, porque nadie lo supervisó. Y lamentablemente las 4 vidas no se van a poder recuperar. Esto es mucho más reciente, Nicolini. Todos fuimos y todos somos testigos. Yo eventualmente paso a diario por esa zona y el ver el edificio totalmente destruido, quemado, nuevamente con 2 personas fallecidas, donde acá miran al culpable, a quien encerró a esas 2 personas, pero hey, en mi caso tuve la oportunidad hace unos años de visitar estos ambientes del segundo piso donde no puedes acceder por unas escaleras de evacuación adecuadas, donde no existe un sistema de detección, donde no existe un sistema de extinción, o si existe, no está bien diseñado, no tiene mantenimiento. Entonces, y encima en un foco de incendio no apto para productos para almacenaje, ocasionó más de, creo que es 80 unidades de bomberos atendiendo un fuego porque alguien no hizo bien las cosas, porque alguien no supervisó que se hicieran bien las cosas y porque nuestra entidad, nosotros como Estado, no hicimos respetar los reglamentos normativos para que no ocurrieran este tipo de accidentes. Retomando un poco la pregunta, ¿aprendemos la lección? Creo que Pamolsa, en este caso, es un claro ejemplo de que no aprendemos la lección. En el 2005 al 2017 tuvieron el mismo evento, se les quemó la fábrica. No tuvieron fallecidos, no reportaron, claro, por ser un ente privado, las pérdidas que tuvieron, pero como vemos el incendio, si bien es cierto, a ellos tal vez el seguro les cubría sus pérdidas por este evento, pero todas las personas que viven al costado, ¿cómo fueron afectadas con el humo? ¿Cuántas personas tuvieron que evacuar sus casas durante un tiempo para que puedan escapar de estos gases tóxicos que afectan a la salud? Por eso es que lamentablemente tenemos y nos preocupamos, y es intención de esta serie de sesiones que vamos a tener, en lograr tener el conocimiento mínimo y el criterio mínimo para poder aplicarlas en una buena y adecuada instalación y que no se sigan repitiendo estos números de casos de incendio año a año. Se mantiene o se incrementa, muy poco se ha hecho, o si se ha querido hacer, ha durado muy poco la intención de mejorar, porque al siguiente año volvemos a crecer en la curva de incidentes. No es posible que, como podemos ver en la siguiente lámina, solo en este año ya tenemos casi registrados a mayo 5.000 incendios, de los cuales de repente no han sido muy sonados. ¿Cuántas personas habrán fallecido? ¿Cuántos negocios habrán tenido que cerrar porque alguien no quiso respetar las normas o alguien no tuvo la intención de hacer respetar las normas que las tenemos, que las debemos de aplicar con el objetivo que son la preservación de la vida en primer lugar y la continuidad del negocio? Ambos muy importantes, porque sin un buen sistema de seguridad, si no tenemos un buen sistema de seguridad, los que ponemos en riesgo son a las personas. Y igual manera, si un negocio se afecta, pierden los trabajadores, pierden todas aquellas personas relacionadas a una línea de negocio, ¿no? Bien, en vista de ello, vamos a iniciar esta primera sesión compartiendo conceptos generales de la teoría del fuego y un breve resumen en síntesis de los sistemas relacionados a la protección contra incendios en edificaciones. Bien, comenzamos con las definiciones básicas, empezando por lo que
en principio es lo más relevante en el caso de protección contra incendios, el fuego. El fuego que tanto nos ayudó a desarrollar como humanos en la evolución, pero que cuando llegamos al tema de no saber controlarlo, es que suceden estos temas de los incendios. Justamente la importancia de la teoría del fuego, que es el punto de inicio para comprender los sistemas contra incendios, es que nosotros debemos de preocuparnos por conocer todos los conceptos que están relacionados al mismo para poder tomar las acciones para controlarlo y extinguirlo. En nuestra atmósfera es muy importante saber de qué está compuesto la materia, ¿no? Nosotros respiramos aire, el cual tiene un 78% de nitrógeno y 20% de oxígeno, y otros gases que no son reactivos bajo ciertas condiciones, claro, de presión y temperatura, pero que sin embargo en condiciones de probables combustión, esta capacidad de oxígeno nos va a otorgar o puede iniciar un evento de combustión, ¿no? En principio, la composición de la materia, todos conocemos que la materia es todo aquel partícula que ocupa un lugar, un volumen, una masa, y que puede ser observable y medible, con su unidad más mínima, que es el átomo, el cual está conformado por protones y neutrones, con electrones que están circundando a este núcleo, y que este conjunto de átomos nos dan o conforman a lo que nosotros denominamos moléculas. La composición de la materia, dentro de la composición de la materia tenemos a sustancias y fórmulas químicas. A sustancias estamos hablando de sustancias simples y sustancias compuestas. Por ejemplo, el agua está formada por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y cuando hablamos de fórmula química, por ejemplo el butano, tenemos esta descripción de C4H10, que son 4 moléculas de carbono y 10 moléculas de hidrógeno, pero que realmente no conocemos en la composición estructural física de cada molécula dentro de esta fórmula, ¿no? Y algo también relacionado a la materia son las reacciones, que es todo cambio que experimenta un elemento compuesto, y este cambio puede ser tanto físico como químico o nuclear. En el caso de reacción física estamos hablando de cambios de estados en la materia, los ya conocidos sólido, líquido y gaseoso, en los cuales, dependiendo de cómo sea el cambio entre ellos, es la denominación que tenemos: solidificación, sublimación, vaporización, que puede tener los distintos estados de la materia, ¿no? En caso de la reacción química, es cuando un elemento se une a otro para formar un nuevo elemento, ¿no? Por ejemplo, la partícula de carbón que se une con el oxígeno para formar dióxido de carbono. En este caso estamos hablando de una reacción química. En el caso de la reacción nuclear, tenemos 2 eventos que son por fusión o por fisión. ¿Qué sucede? Que en el caso de la fusión estamos hablando de unión de los núcleos que se dispersan partículas de neutrones que van a otorgar energía. En el caso de la fisión, al haber rotura de algún compuesto, generan también neutrones que también van a desplegar energía, ¿no? Esos son los distintos casos de reacción. Luego también tenemos los que son reacciones endotérmicas y exotérmicas. En el caso de la endotérmica es cuando la energía se combina con los productos para formar reactivos. En el caso de la exotérmica, los reactivos van a generar productos más energía. Tenemos otro tipo de reacciones, como son las reacciones redox, que es una interacción entre el combustible y el comburente, siendo uno el reductor
y el oxidante, que básicamente la denominación entre ellos es en cuanto a la cesión de electrones o la extracción de electrones. Y bueno, y así llegamos al tema de la definición de combustión, que es toda reacción exotérmica, porque genera calor, que involucra a un combustible, ya sea en gas, líquido o fase o gaseoso, para iniciar una combustión. La combustión también se denomina como una reacción de oxidación, donde el combustible al combinarse con el aire genera productos, ¿no? Como el monóxido de carbono y partículas de agua. Y tenemos dentro de los tipos de combustión, combustión por aportación y combustión por propagación. En combustión de aportación tenemos combustible con llama, combustible latente, incandescente y espontánea. En el de propagación tenemos combustión lenta, normal e instantánea. Por ejemplo, en el de aportación, combustión con llama es cuando se desarrolla íntegramente en la fase gaseosa. ¿Qué quiere decir? Que el combustible, ya sea un gas o un sólido que al quemarse genera gas, o un líquido que al evaporarse genera gas, con una fuente de ignición generan calor y generan llamas. En la combustión latente, que es una reacción de oxidación lenta, se tiene un aumento de temperatura, pero no se genera llamas. Por ejemplo, un ejemplo es el cigarro, ¿no? Que tenemos humo, sabemos que hay calor, pero aún no se muestra una llama. En la combustión incandescente, por ejemplo, cuando hacemos quemar el carbón, vemos que no se genera llama, pero sí hay una luz visible que produce calor y luz, ¿no? Y en la combustión espontánea es cuando el combustible se combina con el agente, con el aire, por ejemplo, pero no genera calor y al llegar a un punto de inflamación interno llega a emitir humo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un campo de residuos sólidos que están en constante, internamente tienen partículas que van generando calor y hacen una autoignición para generar llama. En la combustión de propagación tenemos la combustión lenta, normal e instantánea, ¿no? Que básicamente está basada en la velocidad en cual se genera la combustión, ¿no? Combustión lenta es en menos centímetros por segundo, combustión normal es en centímetros por segundo, en que se mide la generación de fuego, y en combustión instantánea tenemos dos tipos, por deflagración y por detonación, que su índice está en que en deflagración es la velocidad del incendio va en metros por segundo y en detonación es en kilómetros por segundo. De toda combustión vamos a tener productos, entre ellos humos, llamas, calor y gases. Iniciando por ejemplo en el caso de los humos, tenemos tres tipos de humos que se pueden generar en una combustión, que va basado en la identificación, ¿no? Humo blanco, humo negro y humo de color. El blanco lo que se identifica es que todavía hay gran presencia de oxígeno, todavía podemos inducir que el incendio, el fuego está iniciándose. En el caso del humo negro ya no hay cantidad de oxígeno, ahí quien domina el incendio es el combustible, depende de la cantidad de combustible es que el incendio va a poder tener más tiempo de vida. Y en el caso del humo de color, podemos tener entre ellos, ¿no? Color amarillo, si es que dentro de los combustibles tenemos azufre, un amarillo verdoso cuando dentro de los combustibles tenemos partículas de cloro, violeta tenemos entre los compuestos yodo, o azul, que es en el tema de hidrocarburos, por las distintas combinaciones químicas que se dan, ¿no? y la forma de la identificación de saber y conocer el tipo de color del humo nos va a llevar a tomar atención y qué reacción podemos tomar contra ese tipo de fuego. En el otro producto, que es la llama representa un gas incandescente a temperatura variable, en las cuales la identificación del color va a depender del combustible, y dentro de ella tenemos
ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la vela, que la zona inicial o donde está la mecha es la zona fría. Muchos hemos intentado con el dedo coger la punta de una vela y realmente no hemos sentido mayor calor, es porque ahí es donde recién se inicia la combustión y no hay emisión de calor. En la zona media es donde la combustión está incompleta, falta oxígeno, hay un calor promedio en 600 grados y en la combustión, en la zona externa tenemos la combustión completa, donde ya la cantidad de calor de emisión, dependiendo del combustible, puede llegar hasta 1200, 1600 grados, ¿no? En el caso del siguiente producto, que es el calor, vamos a revisar 5 puntos respecto a ello, como es el calor, la diferencia entre calor y temperatura, unidades de calor, calor específico, capacidad calorífica y escala de temperatura. Conceptos muy importantes dentro de la normativa de protección contra incendios, entendiendo que los incendios, la combustión son reacciones exotérmicas que desprenden calor, ¿no? A ver, como revisión inicial, calor y temperatura. Calor es la suma de energía cinética de todas las moléculas de un cuerpo. En cambio, la temperatura es una propiedad física del estado de los cuerpos. Es muy conceptos al parecer similares, pero que cada uno tiene su propia condición. Muy importante saber que el calor se mide en calorías, aunque para el sistema internacional actualmente ahora la medida es en julios, donde una caloría equivale a 4.185 julios, y el vatio, que es la medida en la cual se identifica la capacidad de un incendio, es el watt, que es 1 julio sobre segundo. Los incendios se pueden medir en megawatts o en kilowatts, ¿no? Cuando hablamos de calor específico, nos referimos a la capacidad de una sustancia para tomar energía en forma de calor, o la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de cuerpo, ¿no? Acá tenemos una tablita con los distintos productos y sus capacidades de índices de calor específico. Cuando nos referimos a capacidad calorífica, estamos hablando de la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de un cuerpo, ¿no? El calor, y esta medida está muy relacionada a la masa del producto o del compuesto que se va a analizar. En escala de temperatura tenemos 4 tipos de escala: Kelvin, centígrado, Fahrenheit y Rankine. Todas bajo un mismo criterio, que es el punto de fusión de hielo y ebullición del agua. Cada una marca el punto del cero absoluto en diferentes medidas según quienes fueron estableciendo estos lineamientos de medidas de temperatura. Y en el último punto de los productos de un incendio o de la combustión, tenemos los gases. Se emiten de acuerdo al tipo de combustible que pueda quemarse, productos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, compuestos de azufre, de cloro, que en cierta medida deberían ser controlados y también identificados para poder tomar la acción correctiva cuando tengamos un tipo de incendio específico, ¿no? Seguidamente, todos hemos visto estos cuadros, el del triángulo de fuego, donde para que se genere una combustión tenemos que tener un combustible, un comburente y una fuente de ignición. Pero actualmente también se introdujo el tema de reacción en cadena porque una vez iniciado el triángulo de fuego, hay una consecución en la medida en que tengamos o más comburente o más combustible. Inclusive hasta ya se puede desprender de la misma punto de ignición o fuente de calor, donde en algunos casos no es necesaria para que se presente una reacción en cadena y se genere una combustión. Bien, ahora repasando, después de haber visto el triángulo de fuego y el tetraedro, de un punto muy importante como es la ignición.
La ignición, según el estado de la materia, sea sólido o líquido, por ejemplo, en el caso del sólido, tiene que, sobre la temperatura de su superficie, o en el caso del líquido, que tiene que llegar a un punto de inflamación, cuando se genera calor hacia ellos, en su fase, tiene que llegar a su fase de gas, ya sea por una de las dos situaciones, y en combinación con el oxígeno van a producir lo que es la combustión. Caso distinto con los gases, que ya en la fase en que se encuentran, se combinan más rápidamente con el oxígeno para generar combustión, ¿no? Ahora, en este caso tenemos una combustión provocada o una autoignición. Como en el caso de la autoignición es cuando se llega a un rango de temperatura del propio combustible, no necesita mayor fuente de calor para poder generar la combustión en sí, ¿no? Dentro de las fuentes de ignición tenemos los tipos de energía que se generan dentro de la combustión, ¿no? Energía química, energía mecánica, energía eléctrica y energía nuclear. Por ejemplo, en energía química, el claro ejemplo es el calor de combustión. En el caso de energía mecánica, cuando dos estructuras se juntan y tienen por procesos de fricción, también generan calor. En el caso de energía eléctrica, por inducción de los materiales. En el caso de energía nuclear, como ya mencionamos, por fusión o fisión de las moléculas que se encuentren en ese ambiente. Y esto nos lleva a poder conocer los principios del fuego. Primero, el primer principio, que un agente oxidante, un material combustible y una fuente de ignición son esenciales para una combustión. Otro principio es que el material combustible debe calentarse hasta su temperatura de ignición mediante una fuente antes que pueda prenderse. Otro principio sería que la quema subsecuente del material combustible está gobernada por la retroalimentación del calor de las llamas. Y saber que una combustión continuará hasta que se haya consumido el material combustible, que la concentración de agente oxidante disminuya, se haya eliminado suficiente calor o que las llamas sean inhibidas químicamente, ¿no? Y bueno, tenemos la siguiente pregunta: ¿qué es un fuego y qué es un incendio? Hemos revisado los conceptos de fuego y concluimos que el fuego, bajo ciertas características, se convierte en un incendio. Entonces, vamos a repasar seguidamente los tipos de clasificaciones de incendio según, por ejemplo, en este punto A, según el tipo de combustión, que es muy parecido a la descripción de fuego, ¿no? Según su tipo de combustión, un incendio puede ser en precombustión, combustión sin llamas o combustión llameante, ¿no? En precombustión es cuando está sucediendo el calentamiento de los combustibles hasta su punto de ignición. En combustión sin llamas, cuando la combustión es incandescente en la superficie del combustible, y en la combustión llameante, cuando la producción suficiente de energía y vapores del combustible sustenta la presencia de llamas. Igual estas condiciones en un incendio se pueden dar en simultáneo según el evento que se pueda revisar, ¿no? Otra clasificación de incendios está basada en el tipo de crecimiento, que están estas que pueden ser, ¿no?, basadas en el desarrollo, basadas en la velocidad y basadas en su situación. No tenemos basadas en el desarrollo, crecimiento positivo o negativo, basadas en su velocidad de régimen permanente o estacionario, y basadas en su situación tenemos incendio en completo o en decadencia. Todas siempre dependientes del tiempo, ¿no? Como vemos en la curva, al inicio el incendio va creciendo rápidamente, luego tiene una etapa estacionaria, y para que finalmente, una vez que o se acabó el combustible o se acabó el aire, llega a un término de decadencia. Otra clasificación de incendios es el incendio por ventilación, que van a ser según el combustible disponible o según el aire disponible. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes donde vamos a observar dos situaciones en las cuales se presentan este tipo de casos, ¿no? En la primera
si vamos a ver más humo negro, poca llama, en donde el fuego está controlado por el combustible. En el segundo caso, ya el fuego está escapando de la habitación, se muestran los humos, se muestran las llamas, y acá se dice que va a estar controlado por el aire disponible. A más aberturas, estamos ingresando más oxígeno al incendio y se puede generar mayor fuego. Después de estos tipos de clasificación de incendios, nos vamos a ver que todo incendio va a tener un tiempo de evolución, comenzando con el inicio del incendio, su desarrollo, la propagación y la extinción del mismo, ¿no? Basados en los parámetros tanto de temperatura como tiempo y indistintamente ya por el tipo de material combustible y por el oxígeno que podamos tener dentro de los incendios que podamos revisar. Con esta breve clasificación que se ha mostrado, vamos a revisar rápidamente los sistemas contra incendios. Yo llevo en el rubro 10 años. Hace 10 años me dijeron, hey, esta es una rama nueva en el Perú, que tiene 10 años. Es decir, inclusive en nuestras universidades o en el país no hay la carrera de protección contra incendios. Sin embargo, en la medida de lo posible, los distintos profesionales que estamos involucrados en este rubro tratamos de aportar. ¿Por qué? Porque sistemas contra incendios es muy complejo. No es solamente extinción, no solamente detección. También tenemos normas para evacuación, normas para construcción, normas de edificación, inclusive de cada elemento, de cada situación, que van con el objetivo de poder tener un buen sistema, una buena herramienta que nos ayude a mitigar cualquier evento con el fin de proteger la vida y la continuidad del negocio, ¿no? Aquí vamos a revisar que los distintos escenarios que podemos encontrar en una ciudad y en los cuales incendio aplica para todo, aplica para fábricas, para institutos, para universidades, colegios, hospitales, viviendas, oficinas, iglesias, museos. Y, por ejemplo, en los primeros eventos que repasamos, de los casos de Mesa Redonda, de los casos de Pamolsa, de la fábrica de zapatos, también tenemos y observamos día a día, cuando vamos por la calle, hidrantes que desafortunadamente no tienen las condiciones mínimas necesarias para que los bomberos se apoyen en esos hidrantes y puedan atender un incendio que se realice en un ente privado o en un local privado. Hay unas normas también para poder tener presiones y caudales adecuados dentro de estos hidrantes y también para poder respetar y que todas estas edificaciones o distintas clases de riesgos que se generan en cada uno de estos edificios deban y tengan que ser bien atendidos, construidos con seguridad y con un buen sistema que nos ayude a preservar la vida, ¿no? En el Perú tenemos un reglamento nacional de edificaciones, el cual tiene unos subcapítulos que mencionan a manera ligera el tema de criterios de diseño para la protección de sistemas contra incendio y que estas mismas nos refieren a las NFPAs. ¿Qué son las NFPAs? Son códigos establecidos, creados por un ente sin fines de lucro en Estados Unidos que tiene más de 100 años generando normas y códigos para la seguridad humana, protección de la vida, continuidad del negocio. Existen más de 107 países afiliados a la NFPA, más de 75.000 profesionales involucrados día a día en tratar de buscar y mejorar las distintas normas que son periódicamente actualizadas para los que nos involucramos en los sistemas contra incendios, las podamos revisar como primer índice y la podamos implementar en el transcurso de los distintos proyectos que estamos llevando a cabo, ¿no? Un punto de partida inicial que todo revisor del sistema contra incendios debe de conocer es el código de fuego, la NFPA 1,
que con su primera publicación en 1975, tras 4 años de revisión, es es el manual que te va a indicar cómo hacer una inspección de seguridad humana de edificios, ya sea edificios temporales o permanentes, qué revisión de documentos son necesarios para la implementación de sistemas contra incendios. Uno, por ejemplo, en la NFPA 1, si quiere proteger un edificio educativo, va a ser la guía la que te va a decir, para escaleras, revísate la NFPA tal, para accesos, la NFPA tal, para protección, para implementación de sistemas rociadores, la NFPA tal, ¿no? Este código es muy utilizado y debería ser muy utilizado porque nos induce a poder tener primero cómo establecer la guía de procedimientos para la protección de algún tipo de edificación, y también para cómo tú o cómo los usuarios de los productos combustibles e inflamables deban de organizar dentro de sus instalaciones a fin de no tener que llegar al tema de generar un riesgo para un eventual incendio. Dentro de la protección contra incendios tenemos la que es protección activa y protección pasiva. La protección pasiva, que es en la cual estamos indicando aquí 4 normas básicas, no son todas, en NFPA existen más de 500 normas, pero por ejemplo en este edificio, si vamos a hablar de evacuación, nos referimos a la 101, una norma muy importante en la cual nos indican los anchos de los pasillos, las distancias que hay que recorrer hacia las escaleras de evacuación, cómo deben ser esas protecciones para las rutas de evacuación, las amplitudes de las escaleras mismas de acuerdo a la capacidad de personas que tengamos en la edificación. Tenemos, por ejemplo, la NFP 80, la que nos dicta las normas o las clases de puertas de cortafuego que deberíamos utilizar en estas rutas de evacuación. Tenemos la NFPA 92, la cual nos muestra los parámetros para el control de humo en caso de un incendio. Tenemos la NFPA 221, las cuales nos refiere a la fabricación, la composición de los muros cortafuego. Esto en aras de que cuando sucede un evento, las personas tengan la protección y la seguridad de que la ruta de evacuación nos va a ayudar a poder retirarnos o alejarnos de cualquier evento de incendio. Y en el otro caso de la protección activa, partimos desde lo primero, que es tu cisterna contra incendio. La NFPA 22 nos va a indicar parámetros de construcción. Luego de la cisterna tenemos la bomba contra incendio, quien va a succionar el agua que va a enviar hacia el sistema, y los distintos tipos de bombas que puedan existir y su instalación, diseño, criterio de mantenimiento lo vamos a encontrar en FPA 20. Una vez que la bomba o tenemos un evento de incendio, la bomba va a impulsar agua a través de una red. Esta red debe estar bajo las condiciones de NFPA 24, norma de redes privadas contra incendio, la cual también vamos a revisar en las futuras sesiones. Esta red privada contra incendios va a descansar sobre unos puntos de distribución que son conocidos como los manifold o múltiples de distribución, de las cuales van a salir un sistema de rociadores que su implementación y diseño está bajo la norma NFPA 13, un sistema de mangueras en la cual también su implementación y diseño está referida en la NFPA 14, para que el funcionamiento sea el adecuado, ¿no? Dentro dependiendo de cada tipo de industria, vamos a tener, por ejemplo, la NFPA 15, que es un sistema para protección con agua nebulizada, o la NFPA 2001, que nos va a dar los lineamientos de protección para extinción con agentes limpios. Y todas estas conjuntamente
con la NFPA 25, la cual es la norma que nos indica los parámetros de mantenimiento posterior que deben tener este tipo de sistemas. Como hemos podido revisar, en realidad es una secuencia a la cual debería de tener toda edificación para estar bien protegida, ¿no? Protección pasiva para que las personas puedan evacuar ante un evento, la protección activa y en realidad estos dos tipos de protección, tanto pasiva como activa, están muy relacionados en base a un lineamiento que como ya lo voy a volver a repetir, en cada momento, que es protección de vida y continuidad de negocio, ¿no? La protección pasiva apuntando a que la evacuación y las condiciones de evacuación, las paredes cortafuego, las puertas cortafuego, si se genera un humo, que ese humo pueda ser absorbido y retirado del ambiente para que las personas puedan salir una vez que este fuego se inicie o haga su siguiente punto de crecimiento, que los rociadores que estén instalados en base a la NFPA 13 se puedan activar adecuadamente, que cuando los bomberos o el personal de brigada necesite mitigar un incendio utilice los gabinetes que estén bien diseñados y bien instalados en base a la NFPA 14, que estos sean respaldados por una línea de distribución de incendios como la NFPA 24, que la bomba funcione para el objetivo para el cual fue instalada, y que en la medida de lo que corresponde estén bien mantenidos, porque un caso muy típico y que lo he tenido de los mismos cuerpos de bomberos es que ellos no tienen la seguridad de que el sistema que está instalado en cualquier edificio pueda funcionar. ¿Por qué? Porque lamentablemente si hubo un buen diseño, pudo haber habido una buena instalación, no necesariamente ha habido un mantenimiento adecuado. En algún punto de la cadena, si se rompe, nos va a llevar a perder vidas, nos va a llevar a perder negocio y bueno, en la medida de lo que nosotros podemos revisar, podemos inmiscuirnos en este mundo de sistemas contra incendios, las diferentes sesiones que vayamos a ver a futuro están enfocadas en poder apoyar a tomar la mejor decisión para la protección de cada riesgo que vayamos a revisar. Y bien, esto es hasta donde llegamos en esta sesión. Nos vamos a reencontrar pronto para seguir revisando, ahora sí, más a detalle cada norma del sistema de protección contra incendios en las edificaciones. Muchas gracias y nos estamos viendo.